Hola y bienvenidos. Hoy vamos a analizar un objeto que, bueno, creemos conocer perfectamente, pero cuya historia es un auténtico thriller tecnológico, el teléfono. Vamos a hacer un recorrido desde sus orígenes, que fueron súper polémicos, hasta, bueno, hasta el superordenador que llevamos hoy en el bolsillo. Para este análisis nos hemos basado en un material muy completo que detalla toda esta odisea. La idea es rastrear esos saltos tecnológicos clave y entender cómo este aparato, que significa voz lejana, ha reconfigurado la sociedad por completo. Es que la historia es mucho más fascinante de lo que parece, ¿no? No es nada lineal. Está llena de inventores olvidados, de carreras a la oficina de patentes y de tecnologías que parece que no deberían haber convivido, pero que lo hicieron durante décadas. Es una historia increíble, la verdad. Pues vamos a meternos de lleno en ese lío. Empecemos por el principio, que ya de por sí es un campo de minas. La invención. En el colegio todos aprendimos el nombre de Alexander Graham Bell, pero la realidad es que había, bastante competencia. Estaba el italiano Antonio Meucci, el alemán Johann Philipp Reis. Elisha Gray también, en Estados Unidos. Y Bell, claro. ¿Y Bell? Es un caso de libro de lo que se llama invención simultánea. De repente el ambiente tecnológico y la necesidad se alinean y varias mentes brillantes llegan a la misma solución casi a la vez. Y cada uno de los que has nombrado tiene un papel fascinante. Por ejemplo, Johann Philipp Reis, que ya en 1861 no solo fue el primero en llamar a su aparato teléfono, sino que para demostrar que funcionaba transmitió una frase de lo más curiosa. A ver, sorpréndeme. Pues la frase en alemán era Das Pferd frisst keinen Gurkensalat. Perdón. El caballo no come ensalada de pepino, No me digas. Qué bueno. ¿Y por qué esa frase? porque era tan absurda y fonéticamente compleja que si el que escuchaba al otro lado la entendía, no había duda. Demostraba que se transmitía la voz con claridad, no era simple ruido. Es una idea brillante. Y luego está la historia casi trágica de Meucci, ¿verdad? La de Antonio Meucci es la historia de un casi. Fíjate, él desarrolló su teletrófono ya en 1849. Lo hizo para comunicar su oficina con el dormitorio de su esposa, que estaba enferma. Presentó una notificación de patente en 1871, que es como un aviso. Pero por problemas económicos no pudo pagar los $10 que costaba renovarla. $10. $10. La notificación caducó y eso dejó la puerta abierta. Y por esa puerta entraron otros a toda velocidad. Y aquí es donde la historia se pone, bueno, se pone de película. Porque tenemos a Elisha Gray y Alexander Graham Bell el mismo día, el 14 de febrero de 1876, corriendo a la oficina de patentes. Es increíble. La tensión es máxima, sí. Y la clave de por qué ganó Bell no fue solo por llegar unas horas antes, que también, sino por la superioridad de su concepto. La mayoría, incluido Gray, pensaban en el teléfono como si fuera un telégrafo mejorado, con un sistema de circuito intermitente. Y Bell propuso lo de la corriente ondulante. ¿Qué es eso exactamente? ¿Cuál es la diferencia? A ver, la clave es que el telégrafo es binario. O pasa corriente o no pasa. Es un 1 o un 0, encendido, apagado. Pero la voz humana no es así. Es una onda analógica, continua, llena de matices, de tonos, de volúmenes. O sea que Bell encontró la forma de que la electricidad, por así decirlo, cantara en lugar de dar golpecitos en código. Exacto. Esa es la mejor forma de explicarlo. Creó un análogo eléctrico de la voz. La corriente subía y bajaba de intensidad, imitando las vibraciones de la voz en el aire. Esa fue la genialidad que lo cambió todo. Permitió una transmisión clara y convirtió su patente en la más valiosa de la historia, la patente maestra. Y el momento cumbre llega poco después, el 10 de marzo de 1876. Bell está en su laboratorio, tiene un pequeño accidente y pronuncia esa frase histórica. «Señor Watson, venga aquí, quiero verle». Y su ayudante, Thomas Watson, que está en otra habitación, lo oye. La voz lejana ya era una realidad. Un momento que cambia el mundo, sin duda. Pero claro, ahí surge el siguiente gran problema. Claro, que tener un teléfono es inútil si no tienes a quién llamar. Se necesita una red. Exacto. Y aquí entra un personaje menos conocido, pero absolutamente vital. El ingeniero húngaro Tivadar Puskás. ¿Puskas? Él fue el cerebro de la red. En 1876 se dio cuenta de que el futuro no era conectar teléfonos de dos en dos, sino crear un punto central que permitiese a cualquiera conectarse con cualquiera. O sea, inventó la centralita telefónica.
¿Y cómo funcionaba antes de eso? Me lo imagino súper rudimentario. Lo era. Si eras un médico y querías hablar con el hospital, alquilabas un par de teléfonos y una línea exclusiva para esa conexión. Y si además querías hablar con la farmacia, Ujú. Necesitabas otro par de teléfonos y otra línea. exacto. Un caos logístico y carísimo. La centralita lo cambió todo. Y esa primera infraestructura era un mundo. Se usaba un solo cable de hierro con toma de tierra. El resultado, Muchísimas interferencias, me imagino. sus propias baterías de ácido. Y un técnico tenía que ir de casa en casa a revisarlas. ¡Qué locura! ¿Y para llamar? Si no había tono de llamada, Pues el primer método era maravilloso. Tenías que silbar muy fuerte en el transmisor para que la operadora de la centralita te oyera. silbar. ¿En serio? ¿En serio? Poco después llegaron los timbres y, sobre todo, los generadores de manivela, los famosos magnetos. La clásica imagen de película, ¿no? ¿Alguien girando una manivela en un teléfono de madera? la operadora respondía, le decías con quién querías hablar y ella conectaba tu cable con el del otro. Y lo más alucinante es lo que duró esa tecnología. Fíjate en este dato. El último sistema manual con magneto en Estados Unidos, en un pueblo de Maine llamado Bryan Pond, no se retiró hasta el 11 de octubre de 1983. 1983. O sea, que mientras el mundo ya hablaba de ordenadores personales y CDs, allí seguían girando una manivela para llamar. Es una prueba de la robustez de esa tecnología, ¿eh? Y a la vez, el aparato también evolucionaba, claro. Pasamos de los armatostes de pared al modelo candlestick de candelabro. Que tenías el auricular en una mano y hablabas al micrófono que estaba en un pie. Eso es. Y de ahí al gran salto en comodidad, el diseño que lo unifica todo en una sola pieza, el handset. Y ahí tenemos quizás el primer ejemplo de lo que será una constante en esta historia. El canibalismo tecnológico. Dos piezas se convierten en una. Es una observación perfecta. Ese gesto es el ADN de lo que vendrá después. Pero para el siguiente gran salto necesitábamos algo más. Necesitábamos entrar en el mundo digital. Y para eso el invento clave es el transistor, nacido en 1947 en los laboratorios Bell, curiosamente. Ahí es donde arranca la era digital de verdad. El transistor es el Big Bang de la electrónica moderna, sí. Y aplicado a la telefonía, la digitalización fue una revolución total. Al convertir la voz en datos, en unos y ceros, consigues dos cosas. Primero, una calidad de sonido cristalina, sin ruidos. Y segundo, una eficiencia brutal. Donde antes cabía una conversación analógica, ahora, comprimiendo datos, cabían docenas. Y eso, lógicamente, abarata los costes y permite que las redes crezcan de forma exponencial. Exacto. Empezaron a surgir tecnologías como la RDSI en los 80, pero la disrupción definitiva, la que ha borrado casi por completo el sistema antiguo, es la telefonía IP o VoIP. La voz sobre protocolo de Internet. La idea de que la voz viaje por Internet como si fuera un email. Precisamente. En lugar de tener una red carísima solo para la voz, se aprovechan las redes de datos que ya existen. La voz se empaqueta y se envía por Internet. Esta tecnología no ha sustituido a la antigua, la ha devorado. Hoy casi todas nuestras llamadas, incluidas las del móvil, con Volte o voz 5G, son en esencia VoIP. Y mientras todo esto pasaba en las grandes redes, en casa ocurrió una pequeña revolución paralela. El teléfono inalámbrico. Esa sensación de poder pasear por casa mientras hablabas fue como un primer sorbo de libertad. Fue un paso psicológico enorme, ¿verdad? El teléfono dejaba de estar atado a la pared, anticipaba la era de la movilidad total, que explotaría con el teléfono en el bolsillo. Una era que arranca tímidamente con las redes analógicas en el 79, pero que no explota de verdad hasta la llegada del estándar digital, el GSM, a principios de los 90. El GSM fue clave. Estableció unas reglas de juego comunes para todos, permitió el roaming y trajo dos conceptos que lo cambiaron todo. El primero, la tarjeta SIM. Que parece un detalle sin importancia, pero fue un cambio de paradigma. La identidad ya no estaba en el aparato. Fue un cambio radical. Tu número iba contigo. Podías cambiar de móvil moviendo esa piececita de plástico. Y el segundo concepto fue la convergencia, o como decíamos antes, el canibalismo tecnológico a lo bestia. El móvil empezó a absorber las funciones de otros aparatos. Más. Y que acabaron por aniquilar el mercado de las cámaras compactas. Y después, los reproductores de música, que jubilaron al iPod. Los GPS, las agendas, las calculadoras. Y el paso definitivo fue el smartphone, que es la fusión de un teléfono con un ordenador.
las pantallas táctiles, los sistemas operativos como Android o iOS y sobre todo las aplicaciones. Eso lo convirtió en una navaja suiza infinita. La verdad es que, si lo piensas, el viaje es alucinante. Ha pasado de ser una herramienta para hablar a distancia a ser el mando a distancia de nuestra vida. Es nuestra cartera, nuestro mapa, nuestro periódico. Nuestra consola, nuestra oficina, y el crecimiento fue una locura. Hay una cifra que me parece increíble. En 2002, solo un 10% de la población mundial usaba móvil. ¿Solo un 10%? 7 años después, a finales de 2009, ya había 4.600 millones de suscripciones. Ninguna tecnología en la historia ha tenido una adopción tan masiva y tan rápida. Sin embargo, en paralelo a esta evolución hacia el smartphone, nuestro análisis nos recuerda que siempre han existido teléfonos especialistas, aparatos para situaciones extremas. Y son tecnológicamente fascinantes. Por ejemplo, los teléfonos autoalimentados, los sound-powered. ¿Cómo funcionan? Porque la idea de que no necesiten enchufes ni baterías suena a magia. Es que es casi magia, pura física. No tienen ninguna fuente de alimentación externa. La energía la genera la propia voz del que habla. Usan un transductor que convierte la energía de las ondas de sonido de tu voz en una corriente eléctrica minúscula. Esa corriente viaja por el cable y en el otro extremo el proceso se invierte y reproduce el sonido. O sea que, mientras hablas, el teléfono funciona. Si te callas, se apaga. Exactamente. La propia voz los alimenta. Por eso son vitales en sitios donde un fallo eléctrico sería una catástrofe. Se usan en buques de guerra, para que las comunicaciones internas sigan funcionando aunque el barco sufra daños. O en minas y plantas químicas, donde una chispa de una batería podría provocar una explosión. Son la máxima expresión de la robustez. Y el otro gran especialista es el teléfono por satélite. Que resuelve un problema distinto, la cobertura. En lugar de buscar una antena en tierra, apuntan directamente a satélites que orbitan la Tierra. Lo que significa que funcionan, literalmente, en cualquier punto del planeta. Siempre que tengas vista despejada del cielo, ¿sí? En medio del océano, en el desierto, en la cima del Everest. Son esenciales para expediciones, navegantes y, sobre todo, en zonas de desastre. Cuando un terremoto arrasa con todo, son la primera y a veces la única voz que se escucha desde allí. Es que, echando la vista atrás, el recorrido que hemos hecho es increíble. De esa carrera por la patente y un aparato de madera con manivela a una red digital invisible. Y de ahí a este dispositivo que lo ha absorbido todo. La cámara, el mapa, el ordenador, el reproductor de música. Has usado la palabra clave, absorber. Porque la historia del teléfono, sobre todo en las últimas décadas, es una historia de canibalismo tecnológico. Ha ido integrando y en el proceso ha hecho obsoletos a decenas de otros aparatos. El fijo fue la primera víctima del móvil. Luego el móvil se comió al busca, a la agenda electrónica, al MP3, a la cámara compacta, al GPS. Es un depredador tecnológico. El depredador definitivo. Y ese proceso no ha terminado, ni mucho menos. A medida que el smartphone integra la inteligencia artificial, la realidad aumentada, los sistemas de pago, sigue devorando funciones. Y esto nos deja con una pregunta final para reflexionar. Si la historia del teléfono es la de su constante transformación a base de absorber otras tecnologías, la pregunta ya no es qué es el teléfono hoy, sino qué será lo próximo que absorba. Y en ese proceso imparable de convertirse en todo, ¿qué quedará de su identidad original? De aquel invento casi mágico que solo pretendía transmitir una voz lejana.